Ya. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá con nosotros y bueno, por darnos la oportunidad de platicar un poco con ustedes, pues cuáles han sido nuestras diferentes experiencias en torno a la investigación. Principalmente, bueno, actualmente los cinco que estamos acá somos estudiantes de doctorado y Benjamín pues acaba de terminar la maestría. Ahorita él tendrá un poco más de tiempo de presentarse. Y bueno, la intención de creo que era así. La intención de este conversatorio, de esta mesa, pues es expresar principalmente nuestras experiencias en torno a la investigación, como ya había comentado, histórica, y la mesa pues está titulada como Los desafíos y retos de la investigación histórica, perspectivas desde los doctorantes en historia. Y pues cada uno de nosotros va a tener 15 minutos para abordar ciertos temas, los cuales pues antes de comenzar se los voy a mencionar. De igual manera pues cada quien podrá profundizar a lo mejor más en uno o en otro, ¿no? Eh, el primer, la primera cuestión que vamos a tratar pues sería tratar de identificar cómo logramos nosotros definir nuestros propios temas de investigación a partir de diferentes, pues desde las herramientas que utilizamos, la lectura, las consultas de ciertos archivos, ¿no? También intentar hablar sobre la metodología que estamos siguiendo o que en algunos casos pues siguieron para la tesis de maestría o la tesis actual del doctorado. Y también pues cuáles han sido nuestros retos o problemas en torno a la investigación, ¿no? Sabemos que una investigación siempre tiene problemas y siempre hay contratiempos que de una u otra manera pues tenemos que terminar sorteando porque pues estamos en un programa, ¿verdad? Con ciertos tiempos y hay ciertas entregas y bueno, hay muchas cosas atrás de la tesis. Y por último, pues evidentemente el tema de las jornadas, o más bien las jornadas son como tal, pues, las jornadas internacionales de historia, patrimonio y frontera. Entonces, pues bueno, vamos a vincular también cuál ha sido la importancia de la frontera o cómo la frontera ha marcado en cierta medida o atravesado nuestros temas de investigación, ¿no? De alguna u otra manera, delimita la investigación también. Entonces, bueno, cada uno de nosotros tiene 15 minutos y vamos a iniciar con Gabriel. Y bueno, le voy a dejar que él mismo se presente. ¿Ok? Bueno, gracias. Mi nombre es Gabriel Fierro. Estudié la licenciatura en filosofía y después la maestría la hice aquí mismo en este instituto en historia. Y actualmente, como dijo Jorge, pues estudiamos el doctorado en historia también. Ya estamos en el último semestre, entonces, de 3 años, así que es difícil terminar, pero vamos a hacer todo lo posible. El tema que yo elegí se llama La mirada del paisaje baja californiano en 4 viajeros, y el primero de esos viajeros hizo su recorrido en 1766, y el último de los viajeros que yo tengo, el cuarto de los viajeros, lo hizo en 1866. Entonces es una periodicidad de 100 años, lo cual creo que es cada vez más raro, ¿no? Generalmente las tesis de investigación suelen ser de una temporalidad más corta, pero a mí me interesa sobre todo como ver el tránsito entre un siglo y otro en un periodo de tiempo donde distintos autores como Koselleck, como Hartog, hablan de un cambio de régimen desde distintos aspectos, ya sea de régimen histórico, de régimen político, en fin, hay un cambio, y me interesa saber si en esos viajeros también en ellos hay un cambio en la manera como viajan y en la manera como están observando lo que van recorriendo, el paisaje que van recorriendo. Entonces, ese es hasta ahora, porque generalmente los temas o los títulos van cambiando siempre, ¿no? Cada semestre hay que estar actualizando el título, pero hasta este momento ese es mi tema. Y bueno, pongo nada más cuáles son los 4 viajeros y por qué los he elegido. El primero de ellos es un misionero jesuita de lo que antiguamente era Bohemia, que actualmente sería la República Checa, y que él hizo un viaje desde su misión de San Francisco de Borja. Quienes conozcan Baja California, más o menos ahí por Bahía de Los Ángeles, por ahí está esa misión, y la hizo rumbo al río Colorado. No llegó hasta la desembocadura del río Colorado, ahí en mi capítulo explico por qué,
Pero entonces su primer viaje tiene una connotación de exploración. Él quiere saber, uno, si hay sitios para establecer nuevas misiones con todo lo que debe tener, principalmente agua, pero también algo de tierra para sembrar y que haya indígenas. Y quiere llegar al río Colorado, mi teoría es porque quiere un paso hacia Sonora y de esa manera conectar las misiones que estaban estableciéndose en Sonora, o sea, un paso por tierra. Por eso va hacia el río Colorado. El segundo viajero también es un misionero, pero no jesuita, sino franciscano. Una vez que los jesuitas son expulsados de los territorios ibéricos, llega este misionero en 1769, hace un recorrido más extenso todavía. Él sale desde Loreto y llega hasta actualmente el puerto de San Diego. Entonces es un recorrido bastante largo, pero va siguiendo el diario de Link. Entonces, cómo su observación es diferente a la de Link es algo que me interesa. Y le llamo un viaje de peregrinación porque es así como él mismo se lo define su propio viaje. Él dice, esto es un viaje de peregrinación. Entonces él va a San Diego, pero no como Link queriendo regresar, sino él va a San Diego para quedarse ahí y establecer una misión. Por eso su viaje adquiere especificidades distintas. El tercer viajero es algo que estoy ahorita trabajando, se llama James Hunter Bull, que es un viajero estadounidense que estudió leyes en Pensilvania y que hace un recorrido en barco, probablemente desde San Luis, o más bien desde la Luisiana, yo creo, en barco hacia Veracruz, de Veracruz a la Ciudad de México, de la Ciudad de México a Guaymas, de Guaymas cruza Mulegé y de Mulegé hace su viaje hasta San Diego también. Y hace un diario de todo lo que va observando. Y además, James Bull no es como católico, entonces tiene una mirada anticatólica incluso, una mirada de la iglesia episcopal, y entonces él ve la obra de los anteriores, de los jesuitas y de los franciscanos, con un sesgo bastante negativo. Y por eso creo que ahí es donde se va ya empezando a ver este cambio de régimen y cambio de ver las cosas. Y a diferencia de los primeros que miraban aquí en Baja California, dicen, aquí hay frondosidad y aquí hay agua y aquí hay oasis y eso. Él lo que dice es, aquí hay puro desierto, puro, todo es salvaje, es wild, ¿no? La mirada cambia con este viajero. Y el cuarto viajero que es William Murgatt, que es un geólogo formado también en Filadelfia y que viene y es contratado ya por una compañía. Entonces ya está el capitalismo, dice, ve y investigame dónde hay minerales, es lo que quiere, ¿no? Dónde podemos establecer minas y dónde podemos establecer colonias. Por eso su viaje para mí es un viaje de exploración científica. El proceso de investigación, pues yo quería como compaginar o integrar estos temas que para mí eran de interés desde la maestría, que era el tema de los viajeros, justamente esta temporalidad entre 1750 y 1850, que Koselleck llama como un tiempo bisagra, un tiempo entre un régimen y otro, donde Hartog habla que se pasa del antiguo régimen al nuevo régimen de historicidad y, en fin, desde la secularización también hay un cambio evidente y todo eso repercute en qué, en la manera como se viaja. Es lo que desarrollo. Y el tema del paisaje, es decir, como no solamente ver una cuestión de quién es el viajero, por qué trae, cuáles son sus intenciones, sino qué es lo que se está observando. Y si se está observando lo mismo o casi lo mismo, ¿por qué lo narran de manera tan distinta? Es algo que a mí me interesa. Las lecturas, yo las dividí para esta presentación en enfoques epistemológicos, es decir, ¿por qué escriben de esa manera? ¿Por qué vienen y conocen de esa manera? Pero también enfoques ontológicos. Me interesa saber el punto de vista de lo que se está observando. Y creo que es algo de lo más difícil para mí tratar de explicar. ¿Por qué hay un punto de vista del cardón? ¿Por qué hay un punto de vista del cirio? ¿Por qué hay un punto de vista del venado? Y para ello he tenido que leer, como voy a mencionar adelante, lecturas que van más allá de la historia. Para mí la fuente primaria no es un archivo, es un texto que está publicado y que es conocido y que está en un libro. Y de alguna manera el archivo para mí complementa, me ayuda a comparar, pero es mi fuente secundaria. Entonces también creo que ese es algo como en historia se ve al revés, ¿no? Como que el archivo es la fuente primaria y los textos complementan. Para mí es justamente al revés. Y entonces he consultado distintos archivos dependiendo de cada viajero, pero que para mí es más bien como un complemento de mis textos básicos que estoy manejando. Ahora paso al tema de la metodología empleada.
creo que de manera así demasiado sucinta, muy resumida, yo lo pondría en 3 pasos. El primer paso sería como una reconstrucción del ambiente en el que viaja o de dónde viene ese viajero, dónde fue formado, cuál es lo que yo llamo una experiencia viajera, qué es lo que ha leído anteriormente, qué ideas. Uno no viaja con ideas así en ceros, ¿no? Siempre cuando vas a viajar investigas algo. Bueno, voy a ir a tal país, pues necesito investigar aunque sea qué es lo que quiero ver o qué quiero conocer. También estos viajeros han leído. Y depende de lo que han leído, es con una cierta idea que llegan a ver esta península de la Baja California y por eso me interesa como recrear este contexto en el cual ellos están haciendo su viaje. Y lo mismo, pues viajan de manera distinta. Algunos viajan con un gran contingente, que son los 2 primeros, ¿no? Los misioneros viajaban con indígenas, con mulas, con burros, iban soldados, era un contingente demasiado grande, mientras que los otros 2 viajan en grupos de 2 o 3 personas. Entonces, esa manera de viajar también es distinta y yo me quise acotar a los viajeros por tierra, porque la manera de viajar por mar es muy distinto. Hay otros diarios de viajeros que lo hacen desde una navegación, pero su ritmo es distinto, cómo observan es distinto, entonces decidí como ceñirme más bien a estos viajeros que lo hacen por tierra. El segundo paso sería un análisis textual de los diarios mismos. Entonces ahí es donde el análisis del discurso y estas herramientas que también nos ayudan, la crítica literaria, pero yo me hice como un propósito de no verlo demasiado antropocéntrico, es decir, hombres que ven hombres, que muchos de los estudios de los viajeros dicen cómo los indígenas ven o cómo los viajeros ven a los indígenas, o cómo los viajeros ven a los extranjeros que están viviendo ya en la península. Yo dije, pues si están viendo otros agentes y esos agentes además no son pasivos, sino que ejercen su agencia, pues también hay que tomarlos en cuenta a ellos. Entonces, quizás están viendo un puma y el puma ruge y en su rugido hace que haya una estampida de las mulas y entonces el viaje se retrasa porque tienen que ir a buscar las mulas, traerlas. Entonces, ese puma también ya modificó el plan de viaje original. Pues bueno, vamos a dedicarle también a ese puma a ver cuál es su punto de vista, o por qué rugió, que es creo que de las cosas más difíciles, ¿no? Porque cómo es, bueno, para eso, y lo voy a mencionar en las siguientes diapositivas, pues he tenido que leer cosas de biología, cosas de geología, cosas que generalmente el historiador dice, bueno, mi interdisciplinaridad es con la sociología, es con la antropología, es con la filosofía, y poco le entramos también al lenguaje de los biólogos, de los geólogos, de todos estos que antes se consideraba como de las ciencias naturales. Y finalmente, aquí es donde yo llamo el ensamblaje en el paisaje, donde hay ciertos estudios que se han hecho de cómo habla el mosquito o el tema desde la perspectiva de las aves de Van Thuren o de la perspectiva de las setas, por ejemplo, de Anna Sinn, donde sí es posible al menos acercarse al punto de vista de aquellos agentes no humanos. Y ese es como el gran reto que tengo yo para mi investigación, incluirlos a ellos en este paisaje que se observa, pero que ellos mismos también están observando. Es el reto que tengo. Y por último, ya la última diapositiva, son los problemas y retos con los que me he enfrentado o que tengo por delante para tratar de salvar. Primero, desde el acercamiento teórico necesito una explicación porque, les voy a contar una anécdota, porque cuando fue mi primer coloquio, cuando terminé no, el primero no, el segundo coloquio, tuve un lector que me dijo, yo cuando salió eso del poshumanismo, yo me perdí, ya no quise saber más. Entonces, es un reto para mí poder explicar por qué es importante y por qué, así como yo lo veo, pero también como lo han visto otros autores que he estado leyendo, me parece ya insuficiente el punto de vista humano o ver la historia meramente como algo humano, como si otros agentes no fueran parte de esa historia. Tengo un primer gran reto teórico, pues explicar mejor qué es lo que quiero transmitir y por qué están en los capítulos esos otros puntos de vista. Segundo, como yo lo mencionaba al principio,
la larga duración de 100 años para mí tiene el gran reto de cómo integrar o cómo plasmar ese proceso entre un viajero y otro. Esa manera como va observando ciertas cosas y hay otros viajeros para que no quede como capitulados sueltos o como este viajero y luego este, sino cómo hay una continuidad y cómo hay rupturas entre los cuatro. Entonces, creo que ese es el gran reto y digamos, aparentemente es una larga duración, pero desde los enfoques poshumanistas más bien se ve ya una historia planetaria. Entonces, son historias que pretenden ser como de una gran historia donde el ser humano es solamente un punto dentro de esa gran historia. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, pues 100 años no es nada, ¿no? A comparación de la historia de la península, por ejemplo, o a comparación de la historia de los grupos originarios que tienen 12.000 años en la península habitándola. Por eso es también un reto decir por qué es importante esta periodicidad de un siglo prácticamente, de 100 años. Lo otro que el gran reto es la interdisciplina y cómo poder integrar lenguaje de lo que ahora se llama ciencias del sistema Tierra. Antes se hacía esta distinción, ¿no? Entre ciencias sociales, que son las ciencias del hombre, y las ciencias naturales, donde es la ciencia de lo que no es el hombre, de todo lo demás. Ahora se ve como las ciencias del sistema como algo más integrado, pero para ello y retomo lo que dice Ana Domanska, donde dice ella que los historiadores somos generalmente analfabetas con respecto a las otras ciencias. Y solo nos interesa nuestro lenguaje y solo nos interesa lo que tiene que ver con lo humano. Bueno, para mí, pues he tenido también que aprender qué es un bioma, qué es esto, qué es una especie, y es como el gran reto que tengo también de entrar en esto. Y finalmente tengo el reto de la asimetría de datos sobre los viajeros, porque, por ejemplo, Junípero Serra se ha escrito mucho, sobre todo en los Estados Unidos, en California, sabemos demasiado sobre Junípero Serra, pero sobre James Bull no hay casi nada sobre él. Tengo que recrear más bien toda su ambiente y su biografía. Entonces, finalmente, ¿cómo he usado la frontera? La frontera para mí no es un concepto analítico, sino me interesa saber cómo los autores, cómo los viajeros utilizan la palabra frontera y cómo para cada uno de ellos es distinto. Para los primeros, la frontera es la última de las misiones, cómo va avanzando la religión. Para James Bull es más bien como en el sentido de Turner, del encuentro entre lo civil y lo no civil, lo salvaje, y Gap ya habla de una border, de una línea. Entonces, ese es mi interés de la frontera, de cómo ellos lo abordan. Con esto termino. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Gabriel por su tema, bastante interesante, cómo ha ido ensamblando diferentes perspectivas, ¿verdad? De igual manera, pues ya habrá oportunidad para que le hagan algunas preguntas o algunos comentarios en el grupo. Ahora me toca a mí. Mm. Y bueno, es un tema un poco más tradicional, podríamos decirlo así, no tan novedoso como el de Gabriel, con estos poshumanismos, antropoceno y esos ensamblajes, que la verdad que pues un tema que he ido construyendo a lo largo desde la maestría, digo, me consta porque somos compañeros de generación, y llega el momento en el que a veces uno ya conoce más el tema del otro y le da ciertos tips, ¿no? Ay, en vez de uno tomarlos, ¿no? Para sí mismo. Bueno, pues mi nombre es Jorge Ernesto Góngora Corona y al igual que Gabriel también soy egresado de la maestría en Historia de la generación, hace 2 generaciones, si no me equivoco. ¿O una? No. Ah, del 2018. 2018-2019. Ya pasó tiempo. Y pues somos compañeros del doctorado. Mi tema es sobre la historia de la iglesia en Baja California. De igual manera, el tema de la maestría fue en general sobre la historia de la iglesia católica en Baja California en la segunda mitad del siglo XX, que tiene que ver con un proceso de formación de la diócesis de Tijuana. Y en cierta medida, el tema de la tesis, pues es también precisamente la del doctorado, una especie de continuación o de otras cosas que quedaron por ahí pendientes en la tesis de maestría. Y al igual que Gabriel, pues este es el título tentativo hasta ahorita, ya también lo he modificado varias veces. El Concilio Vaticano II y la Diócesis de Tijuana, cambios y permanencias en la participación de laicos, acción católica y el campo religioso entre el 56 y el 70, precisamente porque hay algunos elementos ahí
en ese cruce, en esas temporalidades, precisamente a mediados de los 60, que tiene que ver con la fundación de una nueva diócesis, como es la diócesis de Tijuana. Estas son algunas cuestiones sobre la investigación en general, y cómo también se cruza esa nueva diócesis con pues un intento de actualizar la iglesia en el mundo moderno, que son las categorías que ellos mismos utilizan en sus documentos. Entonces, bueno, es tratar de ver cómo precisamente esta iglesia con una tradición católica surgida a partir del mediados del siglo XIX, una postura conservadora, digámoslo así, ahorita vamos a algunos elementos como la intransigencia o el integralismo, cómo intenta dialogar con un mundo moderno que hasta la fecha pues sigue siendo como muy ambiguo en los mismos documentos de la iglesia, pero bueno, entonces la idea general es precisamente entender cómo fue la transición de un clero y de los grupos de acción católica mexicana en la diócesis de Tijuana después del Concilio Vaticano II. Y bueno, algunos conceptos claves que yo manejo, que intento establecer en la tesis, pues es el de la intransigencia, el integralismo y el de la transigencia, que es una nueva, pues a partir de ciertas lecturas me ha surgido esta nueva inquietud de integrarlo, porque permite ver precisamente cómo la Iglesia, en esa intransigencia que se montó a partir de mediados del siglo XIX, sobre todo después de la de la Revolución Francesa, y cómo el liberalismo empieza a tener cierta capacidad de ir absorbiendo diferentes estados, y se empieza a establecer como una contrariedad contra la iglesia, y la iglesia pues evidentemente en una postura intransigente no va a terminar por aceptar las imposiciones del liberalismo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso le resta autoridad y poder a la iglesia dentro de la sociedad. Y por otro lado, el integralismo, que intenta que la iglesia, o más bien es una postura, una mentalidad de la iglesia en donde todo el espacio social, el espectro de la sociedad, pues tiene al final de cuentas que ser una, un espacio cristiano, ¿no? Es decir, la familia, el trabajo, la escuela, todo, ¿no? Entonces, cómo esta pugna entre un Estado moderno, una sociedad moderna, cómo intenta entrar en lucha con la Iglesia. Y por último, la transigencia es precisamente cómo después del Concilio Vaticano II la Iglesia intenta precisamente establecer esta serie de relaciones entre un, una sociedad que avanzó, pero que está dejando de lado a la iglesia, ¿no? Es decir, con qué aspectos la iglesia va a terminar entrando en una aceptación, en un diálogo, ¿no? Para no seguir con el conflicto. De hecho, la transigencia, pues, puede que marque a lo mejor en algunos aspectos, digámoslo así, nos ponemos de acuerdo en ciertos lineamientos, pero hacia el interior de la iglesia sigue siendo una intransigencia, ¿no? De igual manera, el interés es ver cómo esto a nivel, pues, un poco global afecta a una cuestión local, ¿no? En Tijuana. Y bueno, la definición del tema de la investigación, pues bueno, parte evidentemente de la consulta de archivos, de la tesis de maestría. Y bueno, obviamente el archivo de la Acción Católica en la Ciudad de México, revisión de acervos documentales en la Catedral de Tijuana también, la búsqueda y la revisión de la prensa católica, en un momento que ahorita que hablemos sobre los problemas y los retos de la investigación, pues precisamente el tema este que tengo ahorita sobre el Concilio Vaticano II y la Acción Católica en un primer momento, pues no tiene nada que ver con lo que había planteado. Y tiene que ver con el acceso a las fuentes, ¿no? Por otro lado, también la delimitación del tema, creo que me ha servido bastante un seminario de estudios posconciliares, que el doctor Pedro por ahí tuvo la amabilidad de invitarme, y bueno, eso me ha permitido a mí también compartir algunas lecturas e ideas sobre el Concilio Vaticano II o sobre lo que sucedió después del Concilio Vaticano II en diferentes geografías de México, ¿no? Este, y bueno, el proceso de la investigación, como ya lo comentaba, fue sobre las fuentes de archivo a partir del análisis y la comparación de las fuentes, evidentemente, del archivo, las fuentes bibliográficas, principalmente los documentos del Concilio Vaticano II, para tratar de entender qué era lo que estaban cambiando previo al concilio, ¿no? Antes de del 60, y lo que iba a cambiar. Y también me ha servido mucho la comparación de la bibliografía especializada sobre el Concilio Vaticano II y la Acción Católica, en relación con la documentación de archivo para el caso de Tijuana, porque una de las cuestiones es que hay una postura a nivel nacional sobre lo que sucede antes y después del Concilio Vaticano II en México sobre la Iglesia Católica y sobre los grupos de acción católica. Pero el caso de Baja California y el caso de Tijuana, más precisamente, bueno, yo me he encontrado con ahí algunos elementos que parece ser que
están en desacuerdo, ¿no?, con lo que establecen algunas de las principales fuentes bibliográficas sobre el tema. Entonces, bueno, por eso también ahí trato de partir desde un poco la sociología histórica, tratar de explicar cómo estos largos procesos que han establecido una institución católica de una determinada manera, bueno, como en un espacio como Baja California, y más precisamente como Tijuana, pues ha tenido ciertos cambios, ¿no? Y ya para la década de los 70. Y precisamente la parte de los retos y los problemas, creo que es la parte que más interesante para mí, desde mi punto de vista, porque la falta de bibliografía o materiales documentales creo que es una constante generalmente. Algunos temas, pues a veces gozan, ¿no?, de mucha bibliografía, de mucha documentación o de mucho acceso a las fuentes, y pues eso también tiene sus complicaciones, ¿no? Sin embargo, en mi caso, por ejemplo, yo tenía ya bien seguro un archivo que me iban a dejar revisar, y cuando volví a pedir permiso, ¿por qué? Porque ese archivo yo lo había revisado en mi tesis de maestría, y solamente me había quedado pues con unos fondos, con algunas, ciertos años, y para la tesis de doctorado, la primera versión, pues sí había planteado usar ese archivo como una continuidad, y pues valga el caso que no me dejaron acceder porque es un archivo privado de la Arquidiócesis de Tijuana, y bueno, eso me hizo como tambalearme en el primer semestre porque pues ahí ahora qué hago, ¿no? Si ya no tengo las fuentes que yo pensaba que iba a tener, y bueno, empecé a rascar y a buscar bibliografía y más o menos hice un proyecto sobre acción católica, y ahí fue en donde surgió la idea, bueno, no la idea, más bien como el interés de empezar a estudiar la Acción Católica en Tijuana, y tuve pues la oportunidad de ir a revisar el archivo en la Ciudad de México de la Acción Católica, ¿no? Es decir, cómo de ese problema, de la falta de acceso a cierto archivo, pues bueno, surge otra, ¿no? Otra oportunidad, y eso también permitió pues ir modificando, me ha permitido seguir modificando la investigación y los alcances de la misma. De hecho, pues en el archivo de la Acción Católica de México, bueno, pues hay mucha información sobre el tema, e información que seguramente iba a encontrar en el archivo de la Diócesis de Tijuana, pero permite ver también otros actores, no nada más la jerarquía eclesiástica, sino también pues a los laicos, que es uno de mis intereses, es tratar de ver cómo después del concilio, o si antes del concilio estaban participando en las actividades de la iglesia, y cómo se fueron compaginando con estas nuevas ideas del Concilio Vaticano II. ¿Por qué? Posterior a los 70s, 80s, la Acción Católica empieza a decaer en Tijuana, y en el caso al nivel nacional, la Acción Católica está decayendo prácticamente desde el 56. Entonces, un caso contrario a lo que sucede en Tijuana. En Tijuana se empieza a tomar fuerza la Acción Católica a mediados de los 50. Entonces, por eso la bibliografía especializada, pues la he como contrastado con las fuentes que yo he ido encontrando, ¿no? Eh, y bueno, por eso pongo ahí la redefinición del proyecto de investigación en función de los nuevos hallazgos que he ido obteniendo. Y por último, la frontera en el tema de la investigación, pues sin lugar a dudas nos marca la frontera por el lugar en el que estamos y en los temas que estudiamos. Y he descubierto pues los actores transnacionales. En el caso de la Iglesia Católica de Tijuana, pues no podemos decir que nada más se fundó o se estableció por sus propios medios. Es decir, hace falta quizá estudiar más ese tema, pero hay unos vínculos no nada más en los periodos previos a la Guerra México-Estados Unidos entre lo que era la Alta y la Baja California, sino también incluso ya a mediados de los 50s y 60s, por ejemplo, yo me he encontrado con el apoyo, por ejemplo, de la diócesis de San Diego o de California en general, para empezar a establecer lo que es la diócesis de Tijuana, desde la ordenación de sacerdotes, la relación de algunos bienhechores para la construcción de ciertas iglesias, ¿no?, o el apoyo económico, pero también el vínculo de las iglesias de San Diego con la formación de la diócesis de Tijuana, en el hecho de, por ejemplo, los laicos en los 60s y en los 70s he encontrado participación, o cuando menos han sido asociaciones que se están vinculadas entre San Diego y Tijuana, que son de laicos y que no tienen nada que ver a veces, eh, ¿cómo se dice? La iglesia como gobierno, ¿no? Es decir, los laicos por ejemplo, esta fotografía que pongo ahí, una imagen de Acción Católica Mexicana, es una asociación que se encuentra en una parroquia de Los Ángeles, que está vinculada, por ejemplo, a la Acción Católica Mexicana de Tijuana. Entonces, allí vemos, por ejemplo, esas conexiones en la frontera, ¿no? Evidentemente, la frontera no termina por limitar, ¿no?, la movilidad de estos actores, ¿no?
Entonces, bueno, la condición, pues obviamente fronteriza de Tijuana ha permitido la migración también, eso es muy importante, de las personas y al llegar acá, bueno, hablando un poco más del proceso de formación de la diócesis de Tijuana en los 40, evidentemente necesitaban también, pues, sus espacios, ¿no? A partir de sus experiencias religiosas en sus lugares de origen y eso también permitió que la iglesia en Tijuana se estableciera ya una diócesis hasta los 60, que en cierta medida es un poco distinto el ritmo de la iglesia en Tijuana a los ritmos de otras partes del país, ¿no? Y bueno, con eso yo concluyo y le paso la palabra a nuestro compañero Benjamín para que él mismo se presente. Tengo este. Ok, bueno, buenos días. Soy Benjamin Mugisho, soy de la República Democrática del Congo, en el centro de África. Soy egresado de la maestría en Historia aquí en el Instituto de la Última Generación. Y hace un mes que inicié el doctorado en Desarrollo Global en la Facultad de Relaciones, Economía y Relaciones Internacionales, aquí atrás. Quisiera compartir o platicar con ustedes o compartir con ustedes mi experiencia del proceso de la construcción de mi tema de investigación y también en este instituto. Considerando que llegué aquí, el primer reto antes de iniciar, de tocar el tema, fue el idioma. Llegué sin conocer el español, entonces las primeras clases, me acuerdo, fue con doctora Pilar, eran en línea, casi saliendo de la pandemia, y yo casi no entendía nada, grababa todo y hablaba muy rápido, y me acuerdo que luego le comenté que no entendía nada, yo grababa y luego después en casa en la tarde volví a reescuchar la, la clase sin entender gran cosa. Y, pero luego eso me sirvió como clases de español y mis compañeros fueron muy pacientes conmigo porque no me decían cuando cometía un error, o palabras que se cruzan en español significa otra cosa, mientras como, como venía de hablaba más, los últimos 8 años los pasé hablando italiano, entonces el idioma que condicionaba muchísimo mi español era el italiano, y hay unas palabras que son totalmente lo contrario o más grave que significa una grosería aquí en español. Y yo no sabía. Esto fue parte de este inicio del proceso de investigación. Y bueno, llegando aquí, tenía un tema que había planteado en el proceso de postulación al programa, que era hacer un estudio comparativo entre migraciones africanas, subsaharianas hacia Sudáfrica y las migraciones latinoamericanas hacia Estados Unidos. Era un temón, un tema grande que llegando aquí me preguntaron, oye, ¿cómo lo vas a lograr en 2 años? Curiosamente, este periodo coincidió con un momento que tenía que hacer los trámites migratorios, y vivía en Rosarito. Y llegando en Rosarito al Instituto de Investigación, no, el Instituto de Migración, me iniciaron a preguntar, ¿haitiano? ¿Haitiano? Y yo llegando aquí nuevo, novicio aquí en Tijuana, ¿por qué todo el mundo aquí de color negro es haitiano? ¿Qué tienen los haitianos? ¿Qué ocurrió con los haitianos? Sí, de esto creó una curiosidad, una curiosidad hacia esta población. Y hasta que en la reformulación del tema, yo quise saber la historia de la presencia de la población haitiana aquí en Tijuana. Pasé de África y aterricé en Tijuana, pero desde el país caribeño que es Haití. Entonces reformulé mi tema
mi tema, no puse el título porque es una reconstrucción, lo puse como el proceso de investigación como una continua reconstrucción. Reconstrucción del tema, reconstrucción de la metodología y con un primer reto. El primer reto fue cómo estudiar, analizar un tema contemporáneo, pero desde un enfoque histórico. Considerando que no soy de formación histórica. Yo hice filosofía en licenciatura, entonces era novicio en todos los sentidos. Entonces, la primera cosa que tuve que hacer es ponerme a leer los clásicos de la historia para ver cómo se construye. Las primeras clases que tuvimos aquí me ayudaron muchísimo en la comprensión de cómo se construye una investigación histórica, que no sea solo análisis filosóficas desde teorías. Me acuerdo que el primer semestre mi tutora, directora de tesis, me decía, estás haciendo tus análisis filosóficas, tenemos que respetar el enfoque historiográfico, histórico. Y fue una lucha interna que hacía dentro de mí, cómo ir de lo filosófico a manteniéndolo, pero poniéndolo en un enfoque, en una perspectiva más histórica. Así que tuve que iniciar a reconstruir ese tema que desde el inicio cambió de conformación. El inicio era el proceso histórico de la integración sociocultural de los haitianos a Tijuana, de 2010 a 2020. Las lecturas, el acudir a las hemerotecas aquí en Tijuana, en Ciudad de México, me hicieron ver que aquí en 2010 no había haitianos que llegaron en 2016. Entonces tuve que cambiar la temporalidad. Y también que con el tiempo no se puede hablar directamente de una integración. Entonces, lleguemos, el título final de mi tesis son los inicios. Los inicios es como las primeras semillas de una integración que tendrá su tiempo, sus generaciones, la integración, pero considerando que aquellos que se quedaron aquí a Tijuana son los pioneros de esta integración, están poniendo las bases. Se quise historiar estas bases, estas primeras semillas de integración de esta población haitiana aquí a Tijuana. Bueno, ¿qué metodología utilicé? La metodología fue también un acercamiento nuevo para mí. Ajá, ok, me acerqué a la metodología de la historia del tiempo presente. Este corriente histórico que inicia en los 60 con los movimientos, con el enfoque de historiar, de dar voz a estos fenómenos o personajes que no tenían cabida, que no tenían voz en la historia tradicional, que pueden ser los grupos de los migrantes, los pueblos, mientras la historia se enfocaba más en la política, en los personajes, en los reyes. Con la historia del tiempo presente se inicia a historiar fenómenos que todavía están inacabados, siguen en proceso, con una característica, como decía uno de sus iniciadores de esta corriente, Julio Aróstegui, que decía que es la historia en que notamos la contemporaneidad entre el historiador y el historiado. Entonces, yo como historiador, investigador, me encuentro que estoy historiando y analizando las vivencias de los haitianos. Los veo. En ese sentido, una herramienta importante que me encontré de poder utilizar fue las entrevistas. Entrevistas para luego no necesariamente estudiar solo su vivencia aquí en Tijuana, sino por qué salieron de Haití. Solo fue por razón del terremoto. ¿Por qué eligieron dirigirse antes todo en Brasil?
antes de retomar la ruta Miami, la ruta hacia Miami, hacia Estados Unidos, el sueño americano, para luego encontrarse atrapados entre los dos muros aquí en Tijuana. Entonces, ir estudiando las pautas, las coyunturas en el tiempo, no solo tanto desde una perspectiva sincrónica, sino también diacrónica. Esto me permitió poco a poco ir reconstruyendo su presencia y su historia. Y nos hizo remontar al inicio del siglo XX, cuando hubo las primeras migraciones haitianas debido a la ocupación estadounidense, ¿no? En este país caribeño de 1915 a 1934, 19 años no, 14 años de ocupación. Entonces, ¿qué generó las primeras migraciones? No eran hacia Estados Unidos, sino eran hacia los países caribeños, que en este entonces tenían muchos trabajos en República Dominicana, en Cuba. Y este permitió que a través de las entrevistas y luego también lecturas que narran o que nos plantean la historia de Haití, fuimos reconstruyendo, tejiendo la historia de esta población hasta aquí en Tijuana. Los problemas y retos que me encontré, primero lo dije, un primer reto fue el idioma. ¿Cómo escribir en español mientras lo estoy aprendiendo? Y ahí me ayudaron muchísimo la doctora que me acompañó, doctora Pilar, con la paciencia, porque no, esto no se dice así en español. No, olvidaste este acento, este tilde. Y esto fue una labor de paciencia. Eso fue mi primer reto, pero lo sentía como si tengo que escribir, así sale como sale, yo voy a escribir. Hasta que lleguemos a terminar nuestro trabajo, que siempre es perfectible y lleva siempre algunas frases que están en italiano en vez de español. Que dice también la identidad del autor, de la persona que lo escribió, que sigue hablando en un español un poco, que es una mezcla. También otro reto fue la accesibilidad de los informantes. Los haitianos llegan aquí con un objetivo, a trabajar, a chambear, a buscar cómo mandar algo, las famosas remesas a Haití. Entonces, para tener cita con ellos era muy difícil. Entonces tenía que ir en las calles de Tijuana, del centro, y cuando me encuentro a uno, lo saludo en francés, y de vez en cuando no sabe francés, habla creol, pero no entiendo creol. Entonces, esto fue un reto difícil. Encontré la mayoría de ellos en espacio migrante, como ahí es un espacio que les permite algunas actividades de integración sociocultural y en algunos albergues de la ciudad. Ok, muy bien. Lo otro fue justamente el idioma de ellos. Ellos hablan creol, yo no hablo creol. Y encontrar a alguien que me hable en creol, que no entiendo cómo voy a hacer la entrevista. Fue un reto hasta que encontré algunos amigos haitianos que me ayudaron también en la traducción, ¿no? En interpretar los mensajes. Puentes estadísticos en lo que es de los números, eso fue mi talón de Aquiles, mi trabajo, porque siempre no hay tablas, no hay fuentes de números. Y yo decía, luego en este documento dicen estos números, pero en este dicen otros números. Me encontraba, bueno, en dificultad de verdad a encontrar fuentes porque están en movimiento. Es una población que está moviendo. Algunos se presentaban, ¿no?, ser congoleños. Cuando digo, soy del Congo, sí, lo sabemos. ¿Cómo lo saben? Porque en 2016 los haitianos, algunos, no todos, se presentaban como congoleños. Entonces, las estadísticas de 2017 muestran que aquí en México llegaron, no sé, 4,000 congoleños, mientras aquí somos en 4. Entonces me pregunto, ¿dónde están los demás 4,000? Se fueron a Estados Unidos, pero no.
la lectura me llevó a comprender que fue una estrategia para no ser deportados. El primero que se presentó como congoleño a Tapachula, lo dejaron pasar tranquilamente. Entonces, el papel de las redes es un concepto importante en nuestro trabajo. Informó a sus compas, a sus amigos que estaban, no sé, en Nicaragua. Oye, tiene que esconder sus documentos de presentarse para cómo ser, siendo congoleños. Y pasaron muchos. Por eso todo el mundo aquí somos famosos, los congoleños. Para terminar, ¿cuál es el papel de la frontera? Sí, el papel de la frontera en mi tema es el concepto clave. ¿Por qué Tijuana es una ciudad fronteriza? Los haitianos, aquellos que se quedaron aquí con el cambio de la política estadounidense hacia la población haitiana, con la accesión al poder, bueno, antes, durante la campaña electoral, inicio 17, con Trump con Trump al poder, algunos decidieron quedarse aquí ante el riesgo de ser deportado, con un elemento clave en la comprensión de la migración haitiana. Es una vía a sentido único. Se va, no se regresa, porque el regreso representa un fracaso y es un peso muy fuerte. Así que ante el riesgo de ser deportado, muchos de ellos decidieron de quedarse a Tijuana, de cumplir su sueño aquí en Tijuana. Podría ser esperando que cambien las políticas, pero las políticas nos percatamos que no cambian, siguen las mismas. Así que la frontera se vuelve una nueva casa para ellos y también un concepto, un espacio, una territorialidad importante porque estamos cerca de nuestro sueño. Estados Unidos, la vía hacia Miami. Con eso los agradezco por su atención. Gracias. Bien, ahora damos paso a otra charla con el maestro Miguel Ángel Sánchez Ramírez. Ramírez. Sí, 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 sí. ¿Qué pasó? Ok, muy bien. Mis problemas iniciaron con la definición del tema. Bueno, más que la definición, explicar el tema, porque es un tema, es un tanto raro. Eh, Mi tema es el sindicalismo, ¿no? Y hay una gran variedad de tipos de sindicalismo, sea por su ideología, sea por su forma de organización, sea por su cercanía con el Estado o su lejanía con el Estado, sea su independencia o su dependencia con los patrones. Y el tipo de sindicatos que yo estudio son una suerte de paradoja, son sindicatos sin trabajadores, es algo muy raro. Y llegué a este tema porque cuando empecé yo a estudiar sindicatos, estudié sindicatos llamados blancos, se llaman blancos en México, en otros países le llaman sindicatos amarillos. Son sindicatos que organizan los patrones para evitarse tener un sindicato radical en sus empresas, ¿no? Ellos organizan a sus trabajadores más fieles, incluyen ahí a sus empleados más cercanos y con eso desactivan la posibilidad de una organización independiente. Esos son los blancos. Eh, los que yo estudio van un poquito más allá, porque es una simulación, es una suerte de sindicatos en el papel. La legislación mexicana es una legislación que da privilegio al primer sindicato
que no hacen asambleas. Le preguntas al trabajador si tiene sindicato, te va a decir que no, porque no sabe, ¿no? Decidí por este tipo de sindicatos, porque un año antes de iniciar el programa de doctorado, resultado de la negociación con la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, Estados Unidos y Canadá insistieron en que se hiciera una reforma a la ley para eliminar este tipo de sindicatos, porque lo veía como una ventaja que hacía que las empresas de Estados Unidos y Canadá vinieran a México, tratando de evadir los costos que significa tener un sindicato. Entonces, me pareció una oportunidad interesante porque tenía un fenómeno de muy larga data que acababa de terminar. Podía ser una historia del presente, ¿no? Entre paréntesis, no soy historiador. Tengo una maestría en ciencias sociales y lo veía yo desde el punto de vista de las ciencias sociales. Bueno, ese es el tema que estoy estudiando. Tiene varias dificultades, porque me interesaba a mí una historia social, pero los trabajadores no saben que tienen un sindicato, entonces, pues, ¿cómo lo estudio desde el punto de vista de la historia social, ¿no? Finalmente me decidí por hacer una historia del movimiento obrero, resolviendo lo que me parece que es el principal problema de un tipo de investigación de este tipo. Estoy investigando lo que en términos básicos es un secreto. ¿Cómo estudias un secreto? Bueno, lo estudias cuando se descubre. Y cuando se descubre es cuando los trabajadores organizan un sindicato alternativo. Y entonces lo que yo empecé a estudiar fueron los conflictos en donde los trabajadores se organizaban y decían, ya queremos un sindicato, y le dicen, no, ustedes ya tienen un sindicato, ¿no? Váyanse a su casa, olvídense de esto. Entonces eso implicaba huelgas fuera de la ley, porque solamente las huelgas las pueden hacer los sindicatos registrados, y ellos no estaban registrados. Entonces fui enfocándome a eso y terminé haciendo una historia del movimiento obrero. Leí algunos textos de historiadores americanos, Labor History, entendida como una subdisciplina de la historia social, ¿no? Una historia de la clase obrera y del movimiento obrero. Me sirvió mucho leer a John Womack Jr., que escribió un libro que en español se llama Posición Estratégica y Fuerza Obrera, lo publicó el Fondo de Cultura Económica y el Colegio de México. Y él dice ahí que lo importante son las estrategias. Se refiere a las estrategias de los trabajadores. Y por ahí en un capítulo habla muy de pasada de las estrategias de los patrones. Entonces asumí yo que este tipo de sindicatos eran una estrategia patronal, tal como los blancos. Yo en el pasado había estudiado los blancos. Hay por ahí un trabajo de Michael Snodgrass, Deferencia y Desafío, que trata sobre sindicatos de Monterrey, que es donde en México aparecían esto. Hay una diferencia muy grande entre los blancos y los sindicatos llamados de protección. Los blancos existen, los trabajadores saben que tienen un sindicato, tienen asambleas, tienen delegados, y los sindicatos cumplen funciones como de recursos humanos, ¿no? Ellos gestionan las vacaciones, gestionan algunas cosas que el departamento de recursos humanos de la empresa que los controla les da, ¿no? Acá no aparecen, no existen, no se sabe de ellos. Entonces empecé a estudiar los conflictos en donde se descubría a los sindicatos de protección. Y salieron algunos sindicatos repetidos, salieron algunos dirigentes repetidos, y me concentré en estudiar esos sindicatos y a esos dirigentes, después de reconstruir todos los conflictos que aparecían, ¿no? Y los conflictos aparecían siempre así. Existía algún problema, los trabajadores se organizaban, tenían acceso a algún abogado laboral o alguna asociación defensora de derechos humanos o derechos laborales, y entonces decían, bueno, hay que hacer un sindicato. Entonces iban a registrarlo,
y ahí les decía, ustedes ya tienen un sindicato, ¿no? Váyanse a su casa. Entonces, reconstruí esos conflictos y luego le seguí la pista a los sindicatos estos. Y encontré que esos sindicatos tenían 300, 400 contratos. ¿Sí? Entonces, utilicé, digamos, dos tipos de fuentes. Una eran los conflictos propios y otra eran los registros de los sindicatos en donde los sindicatos en México tienen la obligación de registrarse primero y después cada cierto tiempo pasarle los padrones a la autoridad laboral, pasarles sus actas de asamblea donde eligen a sus dirigentes. Y todos estos sindicatos que encontré que habían tenido estos problemas eran sindicatos dirigidos por un solo dirigente. Bueno, un grupo, 3 o 4 dirigentes. Y ellos se incuban en las maquiladoras en los años 70. Entonces, reconstruí por esa parte a los sindicatos y los conflictos, pero yo no quería hacer una historia regional, quería hacer una historia nacional, ¿no? Me pareció que este tema era un tema grande, entonces había que hacer un tema. El problema es que no podía replicar esta investigación de Tijuana en todo el país, ¿no? Entonces lo que se me ocurrió fue, aprovechando que los estudiosos de este tipo de anomalía dicen que tienen dos momentos en la historia. En un momento son escasos, digamos antes del 82, cuando la crisis financiera del Estado mexicano, que le obliga a hacer una reestructuración y en esa reestructuración entonces empieza a alentar los contratos. Pero antes eran escasos, extraños y casi no existían, ¿no? Entonces dije, entonces elijo un caso anterior y lo comparo con Tijuana, que es, digamos, el caso ejemplar, ¿no? En el país. Y elegí Chihuahua porque Chihuahua es el primer caso que se conoce de contrato de protección. Entonces, no es una comparación entre Chihuahua y Tijuana, sino es una comparación de cómo antes se usaron esos contratos, cómo se empezaron a usar y después cómo llegaron a ser tan importantes, ¿no? Y yo creo que es todo. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bien, ahora damos el lugar a tu compañero, el maestro Víctor Adán, para que se presente el mismo y también. Es el último que pusimos ahí. Bueno, en lo que se va poniendo, pues muy buenos días todavía, ¿sí? Muy buenos días a todos. Pues, bueno, mi nombre es Víctor Adán Flores Miranda, soy licenciado en Historia y maestro en Historia y estoy estudiando el doctorado en Historia. Aquí en el instituto, también colega de generación de los compañeros que se presentaron previamente. El, bueno, el tema que sigo trabajando, el último título, hay que decir, es un título que también se ha reconstruido constantemente. El último título ya es la institucionalización de la disciplina histórica en 4 universidades públicas estatales del noroeste de México, 1975-2000. Cómo llegué a este tema de investigación fue básicamente por 2 elementos centrales. Un interés personal por los temas relacionados con la historiografía o la construcción de estos espacios académicos relacionados con la propia disciplina de la historia,
y algo que ya venía trabajando previamente, que es la historia de la educación superior, en donde se vinculan a historia de los movimientos estudiantiles y demás, ¿no? Entonces, ahora tenía el interés de integrar estos dos gustos, estos dos anhelos, ¿no? De alguna manera era también un poco irme por otro lado a lo que había trabajado yo en la maestría, durante la maestría, que sí era más enfocada a movimientos estudiantiles. Ya cuando estábamos a la mitad dije, yo, ¿qué hice, verdad? ¿Por qué me fui por otro lado? Pero bueno, forma parte de los intereses, ¿no? Y de alguna manera tiene un vínculo con la historia de la educación superior, que es algo que creo que integra desde cierta perspectiva lo relacionado con movimientos sociales, movimientos estudiantiles y pues la construcción de estos espacios institucionalizados, ¿no? En donde se desarrollan las disciplinas, entre ellas la que practicamos nosotros, que es la historia. Y bueno, para llegar a ese tema fue ir dando pasos por estas lecturas previas en torno a, bueno, cómo se formalizan, cómo llegan a em, construirse estos espacios a partir, por un lado, de voluntades y, por otro lado, de contextos propicios que dan en ciertos contextos la oportunidad de poder implementar una u otra disciplina, uno u otro campo disciplinar, ¿no? En los espacios universitarios. Y pues empezar revisando lo más aproximado, lo que más tenía a la mano de estos archivos institucionales, ¿no? Bueno, ¿qué tanto hay en esto que me interesa de documentación, ¿verdad? Revisar también trabajos, textos que hablen acerca de los procesos de institucionalización de la disciplina histórica. Y pues aquí entra la gran noción eh, general de que pues tenemos claro cómo se lleva a cabo este proceso para el centro del país, ¿no? Eso ya ha estado muy estudiado, el cómo a partir de la década de los 40, más o menos, una serie de creaciones de instituciones llevan a el proceso de profesionalización de la disciplina y cómo a partir de ello, pues, se dan, ¿no? Estos procesos en donde la disciplina adquiere otro matiz, ¿no? En los espacios universitarios o en centros de investigación, ¿no? Pensemos en los tres grandes modelos que yo identifico y que plasmo, que son el modelo INA, el modelo de colegio con el Colegio de México y el modelo universitario, que es el modelo UNAM, ¿no? Em, y pues para ello también había que situar, bueno, testimonios. Al ser un proceso el proceso que me interesa a mí, que es en el noroeste, en donde el proceso de institucionalización yo lo identifico a partir de la década de los 70, principalmente en el 75, bueno, pues hay mucha gente viva. Entonces había que pensar en a realizar entrevistas, nuevamente esta herramienta a partir de la historia oral, que es fundamental para esos trabajos más presentistas, ¿no? En términos de Hartog. Bueno, en cuanto a metodología, ya adentrándonos, ¿no? Ya andando en el proyecto. En cuanto a metodología, lo que vi es que había que había que aplicar una comparación de estos 4 casos que situé yo, que son el de la Facultad de Historia de la UAS de Sinaloa, el hoy Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC y la Facultad de Humanidades de la UABC, es decir, un espacio de investigación y un espacio de docencia en donde se forman a licenciados en historia. El Departamento de Historia, o hoy Departamento de Historia y Antropología de la Unison, y la creación en su momento de un Instituto de Investigaciones Históricas en la Unison, y el Departamento Académico de Humanidades, que es donde se incluye la licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Es decir, tomo 4 casos
específicos, por eso son 4 universidades públicas estatales. Y no puedo decir las universidades públicas estatales porque el concepto de UPES me llevaría a contemplar a otras que están también en el noroeste, como por ejemplo la Universidad, hoy Universidad Autónoma de Occidente en Sinaloa, que también es una UPE, y el Instituto Tecnológico de Sonora, que aunque el concepto lo identifica como Instituto Tecnológico, realmente funciona administrativamente y bajo presupuesto como una universidad pública estatal. Entonces, no podía generalizar con el concepto de universidad pública estatal. En ese sentido, la metodología es tomar estos 4 casos e identificar a través de un análisis comparativo pues cómo se da ese surgimiento, ese proceso de institucionalización de este oficio, de la historia, ¿no? Entonces, a partir del método comparativo y a través de la revisión de los documentos y el trabajo puntual, pues se da o se identifica lo que John Elliott marca como dentro del análisis comparativo en historia, que es pues estos escenarios compartidos, ¿no? Porque, por ejemplo, pues todos son universidades. Hay una lógica que encuadra a estos 4 casos, ¿no? Pero también elementos diferenciales, ¿no? O sea, voy a encontrar cosas que son, que unen, por ejemplo, a Sinaloa con Sonora, ¿no? Pero que no necesariamente es la misma experiencia que se va a tener acá en Tijuana con la creación de este instituto. Otro aspecto que vincula más bien el caso de la UABCS con la UABC, ¿no? Como en esta historia peninsular, ¿no? Entonces eso me llevó a identificar, bueno, pues la comparación es entre lo que se comparte y lo que se diferencia, ¿no? También. Bien, para irnos así más rápido y darle más tiempo a lo que creo que puede ser mucho más importante de compartir, ¿no? Los problemas y los retos, ¿no? Em, ¿Cuál es el principal reto que yo he identificado, que he vivido? Pues creo que es en sí mismo el querer realizar un estudio comparativo regional, es decir, no nada más quedarnos en un ámbito acotado, el hecho de abrirlo a un espacio en mi definición regional del noroeste, que son 4 experiencias distintas, pues eso iba a implicar, pues hay que ir a esos espacios, ¿no? A ver, pues parece que están cerquita, ¿no? Pero a la mera hora hay que organizarnos y esto dimensionarlo en un proyecto de 3 años, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales retos. Pero al mismo tiempo es muy atractivo y se los comparto, ¿no? El poder pensar que, pues vas a realizar una aportación en un ámbito más allá de lo local, pues creo que eso también te da una satisfacción personal muy importante, ¿no? Que hay que considerar, ¿no? Pues esto se vincula pues directamente con la estructura y el tiempo, ¿no? O sea, cómo estructuras o cómo vas diseñando y rediseñando tu proyecto, ¿no? Y cómo la realidad te va poniendo pero no se puede, ¿no? Como anécdota, por ejemplo, el año pasado, estamos sujetos a todo, ¿no? El año pasado que fui a La Paz para hacer mi breve estancia de investigación y recuperar la documentación y tal, pues cayó un huracán, ¿no? Entonces, em, el huracán impidió que se abriera la universidad, entonces archivo cerrado, ¿no? Entonces, ahí tuve que sufrir, en La Paz con el clima, ahí con una cerveza y con el compañero Pedro, ahí, tuvimos que sufrir, no, pero sí es, son esas circunstancias que de pronto suceden cuando tienes diferentes espacios en donde vas a ir a recuperar la información, ¿no? Entonces, y pues hay que administrar el tiempo, ¿no? Y ajustarlo para que, pues al final los resultados tengan coherencia, tengan sentido y que pues se pueda cumplir con el propósito, ¿no? Que es la investigación. Y agregando un último problema o reto de investigación y lo comentaba el día de ayer con el doctor Miguel Ángel Gutiérrez, que está aquí,
el tema de los archivos institucionales, ¿no? Eso es una asignatura pendiente dentro de la discusión de la educación superior, ¿no? Cómo las universidades administran sus archivos históricos y, pues, por ejemplo, en el caso de los 4 casos que tomo, pues realmente la Unison es la que está mucho más avanzada en ese tema y las otras 3 estamos ahí, en ciertas condiciones no muy favorables. Entonces, eso es algo que pienso que desde la disciplina histórica, pues es una asignatura que tenemos que empujar y trabajar porque pues se trata también de pues la recuperación de la memoria institucional. No nada más para que sirva para que historiadores ahí querramos hacer investigaciones ahí. No, 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 se trata de pues el acervo documental y la memoria institucional, ¿no? Entonces, ese es otro, ¿no? Y ya para cerrar, el último punto que había para discutir, el tema de la frontera, ¿no? Y puse tres aspectos que creo que son importantes para mi tema. Uno, esta especie de contradicción o de contraste más bien de los procesos de creación, por ejemplo, de entonces creado Centro de Investigaciones Históricas UNAM-UABC, cuyos elementos discursivos estaban muy acordes a el momento de el impulso del nacionalismo político y pues había una resistencia, ¿no? Había un interés por salvaguardar la identidad nacional frente a esta identidad o a esta cultura estadounidense, ¿no? Que venía casi amenazando, ¿no? Esos eran los conceptos que se encuentran en la documentación fundacional, pero al mismo tiempo era una gran virtud, era una gran ventaja que se construyera aquí este centro. Se me explicaba por este corredor que, que existía de las universidades en California a la península y la serie de acervos documentales que se podían recuperar de estos espacios, ¿no? Entonces, ahí hay una especie de paradoja que muchas veces es más explicativa, ¿no? Y pues en general, la comunicación y el intercambio directo con académicos y con instituciones de Estados Unidos, ¿no? Ahí en la imagen, ahí que apenas se alcanza a ver, es una fotografía de la inauguración del primer simposio de historia de Sonora, ¿no? Que ese fue el primer título que tuvo. Es el evento de mayor tradición académica en el campo de la historia en el noroeste. Y en él participaron un buen número de académicos que vinieron de la Universidad de Arizona, ¿no? Y en fin, acá en la experiencia del Centro de Investigaciones Históricas, después Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC, pues el contacto con investigadores y académicos, historiadores de Estados Unidos ha sido constante, ¿no? Incluso eh, muchos de ellos que han venido y laboraron aquí directamente, ¿no? Entonces, creo que la frontera, más allá del concepto que ya aquí discutimos y que sigue siendo objeto de estudio, creo que a nivel institucional, o sea, a nivel de investigadores, de instituciones, es clave para mi proyecto por esto que he comentado. Y bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, pues muchas gracias a los compañeros por compartirnos parte de sus experiencias en el proceso de investigación. Y bueno, pues estamos sobre el tiempo, pues agradecemos su atenta escucha y bueno, algunos elementos que podemos resumir en general sobre las diferentes experiencias, pues es la constante modificación o actualización desde el propio enfoque, las fuentes, el título de la investigación va variando también dependiendo de los hallazgos que uno va encontrando. Uno va con una idea a los archivos o a las fuentes y resulta que, pues nada, ¿no? Te encuentras un huracán o el archivo no te dejan entrar o los textos que le toca revisar acá al compañero están en checo o en no sé qué y hay diferentes versiones del mismo trabajo. Entonces son cuestiones que a veces uno ya cuando hace una investigación más en forma, pues no lo ve, ¿no? Antes de hacer una tesis
Y ya cuando estás haciendo la tesis dices, ay, caramba, ¿no? Hubiera escogido otro tema o cómo le puedo hacer para también sortear mejor los tiempos, las entregas y las exigencias que hay pues en el mundo de la academia. Y algunas cuestiones que sí me gustaría resaltar también es que muchos de los temas pues surgen también de inquietudes personales, de experiencias propias, y eso se va concretando pues a lo largo del tiempo, ¿no? O en muchas ocasiones también es una continuación de investigaciones previas, como bueno, en mi caso, por ejemplo, en la maestría, creo que también, no sé, Gabriel no me dejará mentir, algo de la cuestión de las misiones, el caso de Miguel Ángel, en la cuestión del sindicalismo, de su experiencia de trabajo, el propio maestro Víctor, pues también ahí trabajando algunos temas sobre eh, la educación y bueno, sin lugar a dudas, pues la experiencia migrante de nuestro compañero Benjamín, ¿verdad? Evidentemente está marcada en su tema de investigación. Y bueno, pues estamos. Voy a darle discúlpenme que no haya tiempo de preguntas, pero a continuación hay otra mesa de una presentación de un libro de aquí. Y bueno, voy a hacer lectura de la constancia y bueno, ya cada uno se las entregaremos. Dice, esta es la mía, ¿no? Como coordinador, dice, no me voy a leer yo mismo ahí. Dice Constancia, la Universidad Autónoma de Baja California, el Instituto de Investigaciones Históricas, los cuerpos académicos Historia y Sociedad, Historia y Desarrollo Regional, otorgan en la presente constancia a, bueno, en este caso Gabriel Fierro Nuño, por su participación en la mesa de diálogo, desafíos y retos de la investigación histórica, perspectivas desde estudiantes de posgrado en Historia, durante las 19 jornadas internacionales, Historia, Patrimonio y Fronteras, celebradas del 23 al 26 de septiembre del 2024 en la ciudad de Tijuana, Baja California. Bueno, se le hacemos entrega a Gabriel aquí como ejemplo. Y bueno, con esto damos por concluida esta mesa y pues muchas gracias por su atención. Los esperamos a continuación en la siguiente presentación del libro del doctor Marco Antonio Samaniego. Gracias.